Muy buenas tardes a todas y a todos y sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva presentación de un volumen de la colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Estudio de Derecho Comparado. Como muchos de ustedes seguramente saben, esta es una colección que la Academia Interamericana de Derechos Humanos publica con la editorial Tirant-Lo Blanche, y el volumen que estamos presentando el día de hoy se titula Estudios de casos líderes nacionales, es el volumen 5, Los derechos humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Este es un volumen que considero que es un volumen muy importante de esta colección porque en efecto analiza los casos líderes de la Suprema Corte de Justicia de México en materia de derechos humanos. Sabemos que la Corte se ha ido consolidando como una Corte muy, en algunos casos, muy progresista y muy avanzada en la protección de derechos humanos, especialmente, por ejemplo, en temas de matrimonio igualitario, por ejemplo, de consumo lúdico de la marihuana, derecho a la vida e integridad de las mujeres, este derecho de la comunidad LGBTI y más, y muchos otros temas que muchos autores, tanto nacionales cuanto internacionales, han analizado en este libro. Este volumen también es el resultado de un observatorio internacional de derechos humanos que se realizó en el 2017, si no recuerdo mal, en colaboración con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese momento era dirigido por el doctor Roberto Lara Chagoyán, que justamente nos está acompañando el día de hoy como comentarista de esta obra. Nos acompañan como comentaristas tres expertos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompaña en primer lugar la magistrada María del Carmen Galván Tello, que es doctora en Planeación y Liderazgo Educativo por la Universidad Autónoma del Noreste, maestra en Derecho y especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma de Coahuila, también licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. La magistrada se ha desempeñado ocupando diversos puestos dentro de la administración pública, ha sido visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado y también consejera jurídica del gobierno. Y actualmente se está desempeñando como magistrada de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, y además, como si todo eso no fuera suficiente, además es profesora de tiempo completo con perfil PROMEP e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias, magistrada, por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. También aprovecho para presentarle el doctor Roberto Lara Chagoyán, como comentaba antes, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante en España y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Se ha desempeñado como director de educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, como asesor en el Consejo General del IFE, como secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como ya comenté, también como director general del Centro de Estudios Constitucionales de esa misma institución. Colabora con diversas revistas académicas, es profesor a nivel licenciatura y posgrado, y actualmente se está desempeñando como profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe en la Ciudad de México. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación el día de hoy. El tercer comentarista que nos acompaña el día de hoy, pues es un gran amigo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, porque es el fundador de la Academia IDH, es el doctor Luis Efner Ríos Vega, que es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en estudios avanzados en derechos humanos, y pues actualmente también se está desempeñando como magistrado, pero de la Sala Penal del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
Muchas gracias, magistrado, por estar aquí con nosotros el día de hoy en esta presentación. Finalmente, explicar nada más muy brevemente la dinámica de esta presentación. Como en ocasiones anteriores, cada comentarista tendrá un espacio de entre 10 y 15 minutos para compartirnos sus comentarios, sus presentaciones sobre este volumen. Posteriormente abriremos un pequeño espacio de debate, de preguntas y respuestas con el público que nos está siguiendo tanto a través de la plataforma Zoom o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su participación. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Pues antes de comenzar, yo quisiera agradecer mucho a la doctora Irene, como directora general de la academia, esta invitación a comentar este libro que, como bien lo dice ella, creo que es un libro bastante interesante por los aspectos que voy a platicar más adelante, ¿no? Y sobre todo también, pues agradecer la oportunidad que me das, doctora, de compartir este foro pues con un gran amigo, el doctor Luis Efrén, y compañero de aquí del tribunal, pero también con un académico, doctor y reconocido como el doctor Roberto Lara. Gracias por permitirme esto, ¿no? Y bueno, viendo el libro que muy amablemente me hicieron llegar, doctora, veía yo en principio la lista de autores. Quería yo familiarizarme primero con aquellas personas que habían colaborado dentro de este libro titulado Estudio de Casos Líderes Nacionales, ¿no? Volumen quinto, Los Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Y veía que cada uno de los autores, su currículum, lo breve aquí de las consideraciones que hicieron de cada uno de ellos, pues se advierte definitivamente que son personas autorizadas en los distintos temas que se abordan, que cuentan con toda la expertise, una expertise incuestionable en el análisis de estos casos que se abordan, ¿no? Y dentro de estos autores, bueno, pues están ustedes dos, la doctora Irene, el doctor Roberto. La verdad, tratado los temas impecablemente. Y es un libro que la verdad es de la presentación que hacen tanto Luis Efrén como la doctora, pues permite llevarnos al lector de la mano en cuanto a lo valioso que tiene cada uno de estos casos líderes en donde nuestro máximo tribunal aborda distintos temas que hoy por hoy son de gran relevancia, ¿no? Parten incluso desde cómo esta reforma desde del 2011 en derechos humanos pues ha traído un cambio de paradigma en todo nuestro sistema jurídico mexicano y cómo la Suprema Corte, al ser el máximo intérprete de nuestro ordenamiento legal, pues ha desempeñado un papel relevante al emitir una serie de criterios novedosos encaminados a la protección de los derechos humanos, ¿no? Tal como lo señalaba tanto doña Irene como Luis Efrén, al establecer la presentación, al hacer todo el análisis, de alguna manera, o la síntesis de lo que ellos quieren decir en cuanto al contenido de este libro, ellos dicen que estas sentencias o el análisis de los casos líderes de estas sentencias constituyen un instrumento indispensable para los académicos. Pero yo iría un poquito más allá. Cualquiera persona estudioso del derecho que tenga la oportunidad de leer este libro va a darse cuenta que está tratado de tal manera los casos que vienen a constituir un inicio al momento de hacer cualquier análisis o cualquier estudio, no únicamente por el académico, sino también por nosotros los que impartimos justicia, me refiero a magistrados, jueces, secretarios, porque ayudan mucho a tener un panorama de cómo la Corte ha abordado estos temas. Y también yo lo vería desde otro ámbito, desde el ámbito del maestro, del que imparte la cátedra,
porque creo que estos casos que se están establecidos aquí como efectivamente casos líderes en protección de derechos humanos, ayudan también al maestro a darle a conocer a los alumnos cómo se ha abordado cada uno de estos temas. Temas que hoy por hoy el estudiante de derecho tiene que conocerlo, pero también tiene que conocerlo el maestro. Y tiene que ver cómo lo han razonado o cómo han sido las argumentaciones que ha dado la Corte en cuanto a estos temas para que también los alumnos puedan tener el conocimiento de ello, ¿no? Y creo que conocer las dos partes, como lo ha dicho la Corte, pero también la visión del propio autor que ha colaborado en este libro, pues resulta muy importante, ¿no? A mí en lo particular, quiero decirles que llamó la atención algunos temas señalados en el libro. Y obviamente pues llama la atención por mi área donde yo estoy adscrita. Yo estoy adscrita a la sala civil y familiar. Y me llamó la atención de inicio el primer tema que trata el libro es el referente al derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Y cómo una de las autoras, Estefanía Vela, de, nos hace ver esa diferencia entre el esencialismo y el constitucionalismo y cómo obviamente el concepto de familia ha ido cambiando y a través de sus diversas sentencias ha ido dándole esa característica de progresividad en cuanto al cambio, al contenido o al alcance de lo que entendemos como derecho de familia, ¿no? Y lo hace a través, la autora lo hace a través de tres sentencias o de tres aspectos que ven las sentencias. Uno se refiere a la violación entre cónyuges, otro al divorcio sin causa y otro al matrimonio igualitario. Y me llamó mucho la atención cómo dentro del divorcio, lo analiza ella, el del divorcio sin causa, cómo se analiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad y cómo deja algunas cosas sin tocar la corte, pero que luego ya son vistas o son analizadas dentro de lo referente al matrimonio igualitario, como el alcance o la interpretación del derecho consagrado en el artículo cuarto constitucional. Y cuando yo leía el libro, pues empiezas a darte cuenta cómo la ideología de los propios integrantes de la corte, pues ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? A pesar de que, como bien lo decía ahorita la doctora Irene, creo que son criterios que han venido a revolucionar todo nuestro sistema y que la Corte juega un papel muy importante y ponderante en toda esta cuestión del análisis de los derechos humanos, ¿no? Y como a mí me llama también la atención en cuanto al concepto de derecho de familia, cómo lo ve ya la corte desgregado o no como un símil de matrimonio, porque ya empieza a hablar de otras figuras, ¿no? Como es el concubinato, las uniones libres, la sociedad en convivencia, que por ejemplo, nosotros, la sociedad en convivencia la tenemos aquí en Coahuila, pero no la tenemos dentro de la ley de la familia. La tenemos en el Código Civil en la parte de contratos, porque es un contrato que se ve desde otro punto de vista, desde cuestiones de carácter patrimonial, pero no de la misma manera en que se ha visto en otros lugares, ¿no? Luego, queda ahí esa parte que en el divorcio sin causa no se analizó en cuanto al artículo cuarto constitucional, pero que sin embargo la Corte luego lo retoma en los asuntos que se le fueron ahí puestos a consideración para estudio de la Corte y que por ser relevantes los vio, que son aquellos asuntos del 2010 y que fueron analizados y que nos fueron abordados ya desde el ámbito del derecho a la no discriminación, ¿no? Por otra parte, llamó también mucho mi atención el estudio que hace la doctora Irene. Irene, de veras, me gustó mucho esta cuestión del lenguaje de odio, cómo lo analizas, cómo lo ves,
cómo incluso adviertes las limitaciones que hay a este derecho de la libertad de expresión y que, bueno, eres muy coincidente incluso con el voto particular que nos hace el ministro en retiro ya Cosío, ¿no? Digo, a mí fue algo que me gustó mucho, tus conclusiones, incluso dices, no estoy de acuerdo con el concepto o cómo conceptualiza la Corte el derecho al honor, porque lo ve desde un punto de vista nada más en relación con el artículo primero constitucional a raíz de estas cuestiones de la no discriminación. Pero me gusta mucho la forma en que tú terminas. Y otra de las cuestiones también que llaman mucho mi atención es que en algunos casos, como el relacionado con el uso lúdico de la marihuana, como lo relacionado con la cuestión de identidad de género también tratado en el libro, pues cómo se aborda este derecho a la libertad de libre desarrollo de la personalidad, cómo se habla en ello de las dos dimensiones que tiene este derecho, la externa y la interna, y cómo entra en juego este debate en relación al libre desarrollo de la personalidad. Incluso en cuanto a la identidad de género, me gustó mucho el análisis que hace la autora, porque señala por ahí que si se hubiese visto desde el punto de vista del derecho a la igualdad, pues sería otra, o se hubiera abordado de otra manera y no centrarlo únicamente en el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a determinar una elección o una libertad de acción para poder realizar cualquier actividad o elegir entre dos cuestiones, ¿no? Para mí es un libro que en lo personal lo tendré a la mano aquí conmigo en el tribunal, porque pues en los temas que nosotros abordamos, nosotros conocemos aparte de las cuestiones civiles, lo referente a todas las cuestiones de derecho de familia, creo que me va a ayudar mucho, creo que es un libro que debemos de tener, pero también como maestra, ¿no? Porque va a permitirme pues abrir el panorama en cuanto al estudio que hacen los estudiantes, poderles dar a conocer estos temas, ¿no? Y sobre todo, como les decía ahorita, no tanto el contenido o el desarrollo que ha hecho la Corte, sino conocer la perspectiva del autor que analizó esas sentencias y cómo lo ve. Y cómo el autor en un momento dado te dice, yo no estoy de acuerdo en estas cuestiones como lo abordó, como lo vio, como hizo su argumentación o como lo razonó, sino creo que debió o pudo haber ido más allá o en algunas cuestiones decir, creo que la Corte dejó de lado la concepción que tenía en cuanto a este derecho y ahora lo está viendo de esto otro o en este lado lo abrió. Yo quiero felicitarlos. De verdad, Irene, creo que todos estos estudios de casos que se han hecho de Corte Interamericana en cuanto a libertad de expresión y ahora estos de la Suprema Corte, es una gran herramienta para nosotros. Sé el trabajo que es y de veras te quiero felicitar porque es una academia que ha hecho un trabajo académico espléndido y lo digo espléndido porque todos los libros que ustedes han tenido a bien presentar y editar, pues son de gran ayuda para nosotros. Agradezco mucho la oportunidad de haber comentado este libro. Espero no haberme pasado mucho en cuanto a los minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por tus comentarios, por tu participación. Creo todos los libros de la academia, como bien comentas, están pensados como ser libros académicos, críticos, pero que también sean herramientas útiles para las diferentes profesiones que de alguna manera trabajan con los derechos humanos. Me parece que este tema de la relación que pues se tiene que instaurar entre jueces, magistrados, tanto en este caso de la Suprema Corte y académicos, es fundamental porque obviamente los magistrados, la finalidad de la actividad judicial es la de otorgar justicia y la finalidad de los académicos es la de crear espacios de deliberaciones en torno a las cuestiones importantes, principales, en este caso en materia de derechos humanos, que llegan a la atención de los jueces. Entonces, en ese sentido están pensados, en ese
sentido, digamos, que están construidos, que es la metodología que hay detrás de estos libros, también el hecho de tener tablas que de alguna manera, tanto de jurisprudencia como de legislación, como de otros documentos, que de alguna manera contextualizan la investigación académica realizada por expertos en el marco de los aspectos más jurídicos, ¿no? Entonces, sí están pensados en ese sentido y ojalá sí puedan ser útiles para la actividad, por un lado, jurisdiccional, pero también para la actividad académica que pues tú, pero también muchos otros magistrados y jueces desarrollan. Entonces, pues muchísimas gracias, magistrada, por tu participación. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz al doctor Roberto Lara Chagoyán. Roberto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar la invitación para participar en esta presentación. Me parece que tengo buenas razones para agradecer por dos motivos. Uno, porque participo en el libro, tuve que ver con la hechura del libro, yo tengo un artículo ahí, pero también tengo que agradecer por tomarme en cuenta en mi calidad de exdirector del Centro de Estudios Constitucionales, ahí donde se fraguó esta obra, ahí donde se pensó este texto. Entonces me parece un detalle de Irene y de Luis Efrén, que en su momento estaba al frente Luis Efrén de la academia, y que ellos me hayan tenido el detalle, digamos, de invitarme a esta presentación, pues se los agradezco más allá de lo institucional como amigos. Bueno, yo voy a dividir mi intervención en tres partes. Primero, voy a hablar un poco del contexto de descubrimiento, de cómo surgió este libro. Después voy a referirme a tres artículos en particular, porque pues son muchos, no nos queda tiempo. Elegí uno que ya la maestra, la doctora Galván Tello trató, pero ni modo, me voy a tener que empalmar con sus comentarios, doctora. Y uno de esos es precisamente el de Estefanía. Voy a tratar también el de Macario Alemani sobre marihuana, que también habló en este caso y en el de Irene. Y un poquito con el de discurso de odio de Víctor Vázquez. Finalmente, en unos comentarios de mi propio texto para aprovechar el comercial y tratar de invitarlos a su lectura. Pues muy bien, entonces empiezo con el primer punto, que es el contexto de descubrimiento del libro. La academia se puede hacer de muchas maneras. Construir academia, construir redes, equipos de trabajo, se hace de muchas formas. Una de esas formas son las redes que tenemos los académicos y que están relacionadas con ese mundo académico en el que nos formamos, nuestros profesores, los profesores de nuestros profesores, los profesores de nuestros amigos. Y se fue formando una red con el paso de los años que nos permite tener ese recurso humano de la mejor manera posible, de la mejor manera que podemos alcanzar, que es la amistad. Me parece que de nadie es desconocido que las academias y que los grupos de académicos existen, tienen también sus rencillas y tienen sus diferencias, pero creo que siempre será más fuerte la fuerza que se proyecta con el sentimiento contrario, ¿no? Con la emoción contraria, que es la amistad, el cariño, la admiración, la sinceridad, la no envidia, que también se da afortunadamente en muchos grupos de académicos, que es el caso nuestro. A Luis Efrén yo lo conocí cuando él estaba haciendo su doctorado en España. Yo había ya regresado a México y de pronto cuando coincidimos en la Suprema Corte nos dimos cuenta que conocíamos a las mismas personas, tanto en España como en México, y que pensábamos parecido y que teníamos intereses comunes. Y a partir de ahí surgió una amistad que me permitió después conocer a Irene, italiana, también conocida de muchos amigos comunes, tanto en Italia como en España, como en algunos países de Latinoamérica, en México mismo. Y así fue como empezamos a compartirnos nuestras propias redes, haciéndola más grande y más grande cada vez. Como les digo, quiero hacer énfasis en esto. En lugar de lo que hacen otros grupos, que es no te metas con mis maestros, con mis alumnos, yo lo mío, tú lo tuyo, tú no entres aquí, ¿no? Tú eres de los otros, tú eres enemigo, tú eres de otra escuela. Nosotros nunca hicimos eso.
Y cuando yo llegué al Centro de Estudios Constitucionales, fue un centro que se abrió con mucho esfuerzo, seguramente muchos de ustedes lo saben, un centro que no tenía una vocación académica como ahora la tiene, que estoy muy contento con la continuidad, pero que nos costó iniciar, yo diría que aún en contra de las propias inercias institucionales de la Corte. En ese tiempo la Corte y su presidencia y la estructura que ordenaba las cosas en la Suprema Corte era mucho más burocrática, más relacionada con lo que es un tribunal, digamos, es natural, tampoco la culpo ni me quejo. Pero yo llegué a inaugurar un instituto académico de investigación de alto nivel sin, sin muchos apoyos, digamos, y sin mucho conocimiento del tema. Cuando yo pedí un recurso, cuando yo movía la institución para poder celebrar un congreso como el que celebramos cuando surgió este libro, yo tenía que responder unas cosas que ustedes no se imaginan, como, ¿y eso por qué lo tenemos que hacer? ¿A quién le va a servir? ¿No? ¿Por qué tenemos que organizar eso, la Corte? Y no había pues esa facilidad que hay luego en la universidad, que al revés, ¿no? Que lo que nos piden las universidades es que abramos redes, que expongamos el conocimiento, que demos continuidad, lo que se llama la extensión universitaria. Bueno, pues la oficina de extensión en la Corte no existía, no había extensión. Y yo creo que no solamente mi instituto en ese tiempo, sino varios de los dedicados a la academia, contribuimos para que fuera posible la extensión y la proyección de la Corte, no solamente con la tradición clásica de oír hablar ministros, oír hablar magistrados y jueces, que siempre lo han hecho muy bien, sino darle un giro ya más en serio, ¿no? Más hablar de escritos de nivel, escritos indexados, investigadores profesionales, autores y autoras expertos en los temas. Y ahí es donde yo quiero nombrar la academia, porque la academia fue un aliado, de los primeros aliados que tuvo el centro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Centro de Estudios Constitucionales, para poder hacer un evento o varios eventos, hicimos por lo menos 2, Irene, recuérdame, corrígeme si me equivoco, de alto nivel. Y yo estuve muy, muy agradecido porque gracias a las personas de la academia, gracias a los impulsos, a su ya recorrido, su historia, su camino recorrido, y vuelvo a insistir, las redes de académicos y académicas, fue que la Corte se benefició, y así lo quiero decir, se benefició de la academia, logrando este y otros eventos de gran nivel académico, ¿no? Bueno, pues así fue como de pronto hicimos me invitó Luis Efrén, puso a la Corte, digamos, en el mismo nivel que había puesto instituciones españolas, italianas, de otras partes del mundo, porque tenían ya muchos congresos dándole continuidad a este proyecto de hacer líneas jurisprudenciales, leading cases, etcétera, en materia de cortes. Y pues fue así como se dio esta invitación y esta organización que finalmente salió muy bien. Otra de las cosas que quisiera destacar en este primer punto es la gente que reunimos entre la Academia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gente que reunimos fueron académicos de por lo menos 3 tipos de extracciones. En primer lugar, y ahí sí es mi culpa y también la de Luis Efrén, filósofos. Nosotros metimos filósofos del derecho, porque es lo que estudiamos Luis Efrén y yo, filosofía del derecho. Y me parece que un análisis jurisprudencial, un análisis de casos, sin la presencia de los filósofos, que somos criticones y que nos metemos con todo, que tratamos de preguntar más que de contestar, y que tratamos de deconstruir en el buen sentido de los términos para que se pueda construir después mejor, me parece que es indispensable. Y eso se logró en este libro. Ustedes pueden ver ahí autores de la talla de Macario Alemani, de la propia Irene, de Luis Efrén, de Víctor Vázquez, que aunque él es constitucionalista, es más filósofo que constitucionalista, ¿no? Y fue así que logramos hombres, mujeres, comprometidos con las ideas, comprometidos con la crítica, lograr este volumen. El segundo grupo grande fueron los constitucionalistas, sin duda, sin duda. Este es un análisis de derecho constitucional. No podía no estar Estefanía, no podía no estar nuestra compañera Yadira, ¿no? La investigadora de aquí de la academia, y
Y el tercer grupo, se me van los nombres, porque con esto de las pantallas, y como me mandaron un libro en pantalla, no lo tengo físico, si no ahorita se los leía, pero le tengo que cambiar la pantalla. El tercer grupo fueron operadores jurídicos. Fueron operadores jurídicos, secretarios, secretarias, jueces, magistrados, que entraron con nosotros a discutir. Por lo tanto, esta triple extracción de los participantes en este libro, lo que produjo fue un enriquecimiento impresionante. Yo diría que pocas veces logrado en otros volúmenes, porque estamos acostumbrados a agruparnos por gremios, y yo participo en volúmenes de solamente filosofía del derecho, y los de constitucional solamente es de constitucional, y quizás los de la práctica en volúmenes prácticos. Bueno, pues aquí está una rica combinación entre académicos, entre juristas prácticos, entre filósofos, ¿de acuerdo? Y eso me parece que produjo este volumen que me parece a mí que no le falta nada, ¿no? No le faltan ingredientes para que la ensalada, para que el banquete se pudiera haber servido en los términos en los que se sirvió. Y por supuesto agradecer también al gran trabajo editorial que hizo la Academia junto con la editorial Tirant, Leblanc, que lograron pues darle la forma, darle la terminación a la obra como debe ser, ¿no? Con el profesionalismo, con la calidad que demanda un trabajo de esta envergadura. Por lo tanto, el lector tiene en sus manos, como bien lo decía la magistrada Irene, una obra que reúne no solamente puntos de vista de expertos, sino de muy diferente extracción, que le permitirá enriquecer los puntos de vista, las opiniones, las críticas, y que beneficiará, por supuesto, tanto a estudiantes, profesores, académicos, en general, de posgrado, licenciatura, de todos los niveles. Además de el magnífico pues establecimiento, inclusión de las tablas informativas de los casos. Este es un libro que trabaja con la realidad. Dirían los realistas, es un libro que trabaja con el derecho en acción, con el derecho vivo, no con el derecho estrictamente de los libros, ¿no? De la doctrina, de los códigos, de los libros de jurisprudencia, sino con casos resueltos por la Corte en la realidad. Miren, ya por fin pude localizar aquí, porque lo tenía yo muy adelantado, a todos los participantes. Tenemos una experta como Ana Pamela Romero, que es experta en temas de derechos humanos, pero relacionados con la práctica forense, con las víctimas. Tenemos autores españoles también que fueron invitados, ya mencioné a dos, a Víctor Vázquez, a Macario Alemani, pero también trabajó con nosotros Francisco Javier Anzuategui Roig, que es un constitucionalista de la más alta calidad, Micael Alterio del ITAM, Argentina, afincada en México, que trabaja temas de derecho constitucional también con muy alto desempeño. Hablé de Magda Yadira Robles, a la que ya mencioné, a Estefanía misma. En fin, tienen ustedes una cantidad de autores y autoras, equilibrado por supuesto, que no hace sino enriquecer, insisto, y darle un colorido temático y de puntos de vista a nuestra obra. Pues ahora que ya la tienen ustedes en papel y también por vías electrónicas, celebro que la gente pueda acceder a este esfuerzo colectivo para los propósitos que ya dijimos. Paso a mi segundo punto, los artículos que quiero comentar. El primero es el de Estefanía Vela, efectivamente habla sobre el esencialismo y el constitucionalismo proyectados hacia el matrimonio igualitario. Más que describir la magnífica factura del artículo, que está muy bien logrado, está muy bien expuesto, digamos, el estudio histórico que hace de los glosadores desde la Escuela de Salamanca hasta los conceptos centrales del matrimonio en México en las diferentes legislaciones de la historia. Y después, por el otro lado, cómo proyecta todos los cambios que el constitucionalismo o el giro constitucionalista, como le llama ella, tiene muchos nombres, este cambio en los sistemas políticos y jurídicos del mundo, sobre todo el mundo occidental, fueron provocando unos cambios muy importantes a esta tradición esencialista de los glosadores y
del conceptualismo en general, ¿no? Yo creo que aquí podemos hablar de los alemanes también, podemos hablar de la tradición de la escuela alemana o de la tradición exegética en Francia, en fin. Y me parece que más allá insisto, del rico estudio que hizo Estefanía, me gustaría comentar dos cositas. Uno, el esencialismo lingüístico se puede ver desde la historia como lo proyecta ella, pero también se puede ver desde la filosofía del lenguaje. Y me parece que aquí es indiscutible que los sistemas jurídicos del mundo se han despojado de esta manera de ver el derecho. Antes el derecho eran conceptos, el derecho eran estrictamente palabras. Se pensaba que el texto era el fin, que el texto en sí mismo era el derecho y no el medio para poder resolver conflictos, el medio para llevar guías de conducta, criterios de solución de conflictos a la vida real. No es el texto entonces, el texto es un medio, pero no es el fin. Y el esencialismo lingüístico viene a no querer divorciarse de las palabras, como si fueran definiciones reales. Esto es matrimonio y no puede ser más que por hombre y mujer. Esto es una manzana y no puede ser más que una manzana. ¿Me explico? Esta es una cortina y no puede ser más que una cortina. Momento. En la filosofía del lenguaje hemos aprendido, entre otros por John L. Austin, el gran autor que dijo cómo hacer cosas con palabras, es que las palabras y las fuentes lingüísticas solamente son un instrumento para que nosotros nos comuniquemos. Y nos comuniquemos a partir de nuestros códigos. Las palabras no son más que codificaciones, códigos. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, cuando yo era chico, cuando era joven, en la prepa, en la carrera, la palabra antro en México no tenía la connotación que tiene hoy. Antro, esencialmente, o si uno veía la definición del diccionario, la palabra antro tenía que ver con un lugar horrible. Me explico, un lugar de prostitución, de drogas, sucio, peligroso, de delincuentes. Eso es un antro esencialistamente hablando. Pero como la gente, los chicos se apropiaron de la propia palabra para empezarle a llamar antro a un lugar de diversión, un lugar de baile, de tomar copas, de pasarlo bien, entonces empezaron a utilizarlo, quizás el principio, el inicio de este cambio de uso del término, debió haberse referido a, a un poco la ironía de decir voy a un antro, cuando en realidad no estaban yendo a un antro, estaban yendo a un lugar bonito, a un lugar fresco, costoso, seguro. ¿Me explico? Sí, coincidía con el alcohol, coincidía con la diversión y la música, pero ya no era aquel lugar sucio, maloliente, peligroso, propio del término pasado, del término esencial de antro. Y hoy en día, cuando yo les cuento esto a mis alumnos de la universidad, que son chiquitos, que son chicos de 20 años, de 19 años, no pueden entender que antro tenía otra referencia empírica en el pasado. Porque para ellos antro significa glamour, significa vestidos bonitos, ropa cara, gente bien vestida, gente con cierta posición económica. ¿Me explico? Bueno, entonces si siguiéramos con el esencialismo, les prohibiríamos a nuestros jóvenes decir, oye, no digas antro, di centro de diversión, o dile el nombre propio, o ponle uno de estos nombres que ponen ahora en Europa como bar boutique, ¿no? Que es más bonito o más afrancesado que decir antro. Y sin embargo, no, porque el usuario de las palabras se apropia de las palabras y las palabras son inocentes, solo se adaptan al uso lingüístico. Por lo tanto, nada tiene de particular llamarle antro a un lugar de copas y de baile que está muy bonito. ¿Me explico? No pasa nada. En el futuro, algún día, quizás, cuando la Real Academia, y desconozco si ya lo hizo, pero es muy probable que lo haga pronto, darle un uso en los diccionarios en las reales academias de América Latina y decir una locución que diga en México se usa como tal, ¿no? Un uso lingüístico aceptado por el usuario del lenguaje. Eso es el derecho también, el derecho es lenguaje. No es otra cosa, es lenguaje. El lenguaje es el instrumento para las normas, para la guía de conducta. Bueno, entonces, si el derecho es lenguaje y matrimonio es un concepto fundamental para el derecho civil, lo podemos ver, como dice Estefanía, con la historia que nos muestra, de manera esencialista y no por tratar de no salirnos de ahí, o verlo de manera evolutiva y decir, el uso de la palabra matrimonio cambió, y aquí no cambió por una mera transición
como lo hicieron en el caso de antro los jóvenes, sino derivado del goce de derechos fundamentales que están ahí involucrados. Es decir, aquí todavía con mayor razón no podemos seguir con el esencialismo porque están involucrados los derechos de igualdad, no discriminación, dignidad de las personas. En ese sentido, el esencialismo no tiene mucho que hacer en nuestros días, y no solamente con el matrimonio, con otros conceptos que no se puede seguir utilizando de la misma manera. Una pequeña anécdota rápido, yo sé que me voy comiendo el tiempo, Irene, pero prometo ser más breve. Yo discutí este tema del matrimonio con el profesor Vigo, otro filósofo del derecho, que es argentino y que es de un corte más bien naturalista. Y fue tan escandalosa la discusión, amistosa que tuvimos, pero escandalosa en términos conceptuales, porque en la corte, justamente previo a este congreso, vino un seminario, el doctor, y acababa de salir, no tenía mucho tiempo, que había salido alguna de las sentencias que comenta Estefanía, y discutimos un poquito sobre el tema. Entonces, no dejo de sorprenderme, no dejo de recordar con sorpresa lo que me dijo el maestro Vigo con matrimonio. Me dijo, Roberto, fíjate que yo quiero mucho a mi perro, a mi perra. Tengo una perrita que es mi mascota y la quiero mucho. ¿Cómo ves si me caso con ella? Dándome a entender que cómo era posible que le llamásemos matrimonio a uniones que no son, que pueden ser amorosas, que pueden ser muy lindas, muy bonitas, pero que eso no se llama matrimonio. Claro que la falacia que me cometió, terrible, se la hice notar inmediatamente. Le digo, no estará usted hablando en serio. Primero está cometiendo una falacia terrible y además está haciendo una equiparación un poco grosera y un poco violenta, con la ironía y todo, pero y me dijo, bueno, tienes razón. Voy a cambiar el ejemplo. Amo a mi madre. ¿Cómo ves si me caso con mi madre? El amor que yo le tengo a mi madre, podríamos vivir juntos, amarla como ella me ama, y ¿por qué no llamarle matrimonio? Yo le quiero llamar matrimonio. Y él me quería demostrar con ese argumento que no porque existan relaciones amorosas, tenemos que llamarles con un nombre que no les corresponde, según el maestro Vigo, el doctor Vigo. El matrimonio es para los hombres y las mujeres, y busquemos otro término para los homosexuales, para los gays, para las lesbianas, ¿no? Así como podemos buscar un nombre para el amor entre los amos y las mascotas, o entre los padres y los madres y los hijos. ¿Qué está detrás del argumento del maestro Vigo? El esencialismo. De hecho, en Campeche hubo un caso, una acción de inconstitucionalidad en la Corte, en la que hicieron exactamente el argumento esencialista. Dijeron, nosotros tenemos dos tipos de uniones, las de hombres y mujeres y otras. Y en esas otras están las de los matrimonios, bueno, las de las uniones entre personas del mismo sexo. Llegó a la Corte y la Corte lo declaró inconstitucional, naturalmente. ¿Por qué? Porque el mero mensaje, el mero hecho de considerar dos conceptos para el mismo tipo de unión, para el mismo tipo de hecho, de acto jurídico, perdón, es discriminatorio. Ese caso lo conocemos en la Corte como el juntos pero no revueltos. ¿Me explico? Querer distinguir el tipo de matrimonio con otro nombre, separarlo es un acto en sí mismo discriminatorio. Bueno, pues Estefanía entonces reúne dos líneas muy interesantes y concluye con una insatisfacción, que uno dice, qué bueno que con esta visión crítica Estefanía diga, sí, parece que la partida la gana el constitucionalismo sobre el esencialismo, pero falta mucho que hacer, falta mucha cultura de igualdad en los códigos primero, en los juzgadores después, en la academia y, por supuesto, en la sociedad. Necesitamos que la gente entienda que el lenguaje, así como los chicos del antro lo hicieron suyo, la palabra, y la adaptaron a su realidad, toda la gente, no solamente el código, no solamente el legislador o el juez o el académico, sino la gente entera, el pueblo entero, el usuario de los términos del derecho entero, tendría que hacerse cargo de hacer suya la palabra matrimonio igualitario para cualquier persona que quiera unir su vida para los propósitos de compartirla simplemente, no de procreación, ni cuestiones relacionadas con la divinidad o con algún tipo de religión, sino con la pura libertad, el ejercicio de la libertad de las personas adultas. Muy bien, el segundo caso, ya muy rápido, voy a comentar, es el de marihuana, desde la visión de Macario Alemany, un filósofo de Alicante, que hace un estudio crítico rico de la sentencia
y lo ve a través de los lentes, a través de los anteojos del paternalismo, esencialmente, ¿no? Él ensaya 3 argumentaciones ahí, un poco a lo largo de la crítica de la sentencia: el paternalismo, el perfeccionismo, ¿de acuerdo? Un argumento sobre la defensa social. Por supuesto, traídos de Nino, de Garzón Valdés, de su propio criterio, porque él tiene una tesis doctoral sobre paternalismo, y lo que hace es un análisis filosófico de la sentencia, del derecho mismo a consumir la marihuana, y lo concluye pues que no pasaría ninguno de estos tests. Me explico, no alcanza el paternalismo como para decir prohibamos a la gente que fume marihuana para que no se haga daño, que es la esencia del argumento paternalista, porque hay paternalismo justificado e injustificado. Y Alemany sostiene aquí que en el caso de aceptar el argumento paternalista no estaría justificado porque no puede alcanzar a derrotar, digamos, la libertad de la persona adulta que quiere, que desea consumir estos productos, igual que consume alcohol o que consume tabaco. ¿Me explico? Entonces no alcanza el argumento paternalista para el tema de la autodestrucción. No es lo mismo que una vacuna, que la ponemos obligatoria a los niños, aunque no quieran. Eso es el paternalismo justificado. Porque si le dejáramos al niño decidir libremente si se vacuna o no, o si saca una muela o no, aunque le duela, estaríamos entonces permitiendo que se hiciera daño. El paternalismo viene a rescatar a los menores de edad, por eso es paternalismo, viene la figura del padre, para decirle, mira, yo sé que te va a doler mucho la muela, hijo, pero aunque no quieras, te la van a sacar. Porque de no sacártela te haces daño a ti mismo. Y como tú no tienes todavía el ejercicio de la autonomía para decidir por ti, lo voy a hacer yo. En esa posición estaría el Estado con la marihuana cuando la prohíbe, y Alemany ensaya la idea en el sentido de que sí. Por lo tanto, la sentencia la considera correcta en ese sentido porque no pasaría un test paternalista, mucho menos un perfeccionista, donde es el Estado el que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Y por supuesto la idea absurda, yo diría que es la más absurda de todas, de que la gente consume marihuana es delincuente, es nociva, es peligrosa, y entonces hay que impedir que crezca la peligrosidad, pues tampoco está bienvenido, ¿no? Alemany destaca, por el otro lado, algunas fallas en la sentencia, varias, no tengo tiempo de decirlas todas, voy a decir una. En cuanto al derecho de libre desarrollo de la personalidad, recuerda una crítica que hace García Amado, un crítico, muy crítico del constitucionalismo, español también, y que dice que ese derecho no está expresamente contenido en la Constitución. Ese es el viejo tema de los positivistas formalistas, ¿no? Si no está escrito, entonces no es derecho. Si no está escrito, no existe. Y nosotros sabemos que el texto tiene varias posibilidades interpretativas, que los textos tienen enunciados implícitos, que tienen principios implícitos, que hay derivaciones lógicas válidas de un texto, que por lo tanto, el hecho de que no exista como tal un determinado derecho, escrito quiero decir, no quiere decir que no exista, que no esté reconocido. Puede estar reconocido a través de principios extrasistemáticos del derecho o de principios implícitos del derecho o de derecho comparado. Aquí tenemos una gran comparatista que es Irene Espiño y que sabe cómo ella, de las expertas, yo no conozco muchos comparatistas en México del nivel de Irene, que nos han enseñado cómo se construye, cómo se reconoce una fuente a partir de la comparación con otros órdenes jurídicos. Y en México hay varios ejemplos. Esta sentencia intenta hacerlo, no sé si lo logra también, no soy experto en derecho comparado, para poder incorporar o reconocer cómo los derechos o ciertas dimensiones de los derechos están reconocidas a partir de este tipo de comparaciones y de argumentos, ¿no? A partir de los cuales podemos extraer esos contenidos. Alemany finalmente nos habla del diálogo entre poderes. Se mete a criticar duramente, como todos los extranjeros y varios nacionales como yo, en nuestro déficit en el amparo, que sigue siendo un amparo del siglo XIX. Y esta fórmula Otero, que fue nuestro orgullo y lo sigue siendo, ya lo sabemos, Otero fue un grande, pero eso fue para el porfiriato. Y eso fue, bueno, donde sirvió más fue en el porfiriato. Otero lo hizo antes del porfiriato con el positivismo decimonónico de europeo, francés, inglés, inclusive jurisprudencial y sobre todo alemán,
bueno, más para nosotros, más el francés, y que tuvo mucho sentido en ese tiempo. En la segunda mitad del siglo XIX, pues eso era el derecho. El derecho era un sistema rigorista, positivista, armado con la validez, armado con las estructuras que daba el propio sistema, sin posibilidad de que entraran otras o que se derivaran otras. Era el positivismo puro y duro del siglo XIX, pero igual que en Europa, ¿no? Igual que en Europa o en Estados Unidos. Y nosotros no podemos continuar con ese amparo del siglo XIX acá. Uno de los rasgos de ese amparo es la fórmula Otero, el principio de relatividad de las sentencias de amparo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de derechos liberales de primera generación, nada más. Los derechos que se defendían en el amparo cuando nació eran los derechos de libertad política, de las libertades liberales. Y ya está, no de derechos sociales, ni de derechos humanos como los conocemos hoy. Por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido hablar de marihuana en el siglo XIX, de libertades liberales como esta, ¿no? No era una libertad liberal. Por lo tanto, Alemani dice, si no tuviera la fórmula Otero, pues habría sido mejor la sentencia, alcanzaría más, no nada más al quejoso o a los quejosos, sino podría tener un efecto erga omnes, como lo tienen otras tradiciones derivadas del amparo mexicano, como la colombiana en la tutela o como el propio amparo español. Entonces no tenemos esa expansión erga omnes, pero Alicante termina diciendo, el hecho de que exista la fórmula Otero no significa que los legisladores no pongan atención en lo que dice la Corte. Ese famoso diálogo entre poderes, dialéctica que se da entre un poder y otro, está puesta en esa sentencia. Y cualquier legislador sensato, me refiero al legislador en el tiempo, me refiero, o sea, legislaturas, pues, que cualquier legislatura que se dedique a ver este tipo de temas está obligada a ver esta sentencia. Y si me permiten, este libro, que ve el libro, que revise, que analice los temas y que entonces actúe en consecuencia. Y el último tema, voy a omitir el mío, Irene, el mío ya no alcancé. Además, sería un poco chocante que hable de mi propio texto, mejor se los dejo a ustedes. Hablaré de rápidamente un comentario que no me quiero dejar en la pluma, que es el de Víctor Vázquez con el tema de hate speech. Este análisis que hace Víctor es un análisis muy fino desde mi punto de vista, muy claro y muy crítico de la sentencia. En la sentencia, que ustedes recordarán, la sentencia de donde deriva este asunto, coloquialmente se conoció como la sentencia de puñal y maricón. En esa sentencia hubo unos periodistas en Puebla que empezaron a insultarse y que como insulto se les ocurrió la bagatela de utilizar estos términos que sí, son discriminatorios, son políticamente incorrectos, pero que estaban en un contexto de riña profesional de periodistas, ¿no? Y utilizando como sinónimo de cobarde la palabra maricón, la palabra puñal, porque tú no respondes con honor a lo que dices, eres un mentiroso, no te enfrentas a la realidad, ¿no? Es decir, este uso lingüístico, volvemos al uso de las palabras, este uso mexicano, muy, muy cultural, también muy apropiado por la gente, para utilizar como sinónimo de cobardía las palabras o los términos relacionados con la homosexualidad. Eso es algo condenable, sí, ciertamente. Esto es algo que tendríamos que revisar en la cultura, no solamente jurídica, sino en la cultura general, en la educación de los chicos, también es cierto. Esto lo admitimos. Otra cosa es que el uso real, que existe ese uso y no lo podemos obviar, como el antro. Existe, así lo dice la gente. Ya normativamente hablando es otra cosa, pero existe el uso. Entonces, la sentencia se aprovecha de este caso para poder hacer un tratado, por cierto, extraordinario en la sentencia de ministro Saldívar, sobre lo que es la doctrina, la teoría del hate speech, del discurso de odio. El tema es que el caso no es de discurso de odio. El caso es un caso de uso de palabras, me explico, relacionadas con la comunidad LGTBI, pero que no llegan ni por asomo a constituir un discurso de odio. Primero, no es una revista gay, o no fue una publicación de la comunidad LGTBI. Tampoco se hizo entre un auditorio, entre un congreso, una unión nacional, ¿cómo se llama? Un gay parade, un desfile el día del orgullo gay, ¿me explico? Sino que era el caso de dos señores que se andaban peleando. Cuando yo hablé con el secretario, muy amigo mío, por cierto, colega, que después participó en otro seminario con nosotros, con Irene, con Luis Efraín y conmigo, Javier Mijangos,
me comentó de manera amistosa y profesional, como colegas y amigos que somos, pues que le pareció muy oportuno el caso como para engrosar la doctrina del hate speech que en México no existe. Entonces aquí mi pregunta y un poco la de Víctor es, ¿los tribunales constitucionales deben construir artificialmente la doctrina jurisprudencial o tendría que ser del tamaño del caso? Y la respuesta obvia es, no, es que la doctrina tiene que ser el reflejo del caso. Porque entonces estamos construyendo una doctrina que no tiene un respaldo en la realidad. No hubo un discurso de odio en esa sentencia. En ese caso no lo hubo. Pero sí hay una jurisprudencia que habla del discurso de odio. En fin, yo con esto quiero agradecer la invitación nuevamente, invitar al lector a que se eche un clavado en el libro. Los casos están muy bien seleccionados, la verdad. Son casos que siguen siendo en este mismo momento, en el 2021, casos referentes sin duda para los propios proyectistas de hoy, para los propios litigantes, para el litigio estratégico, como dijo la doctora Galván de ello, para los profesores de derecho que somos nosotros, para nuestros estudiantes. Y tienen aquí ustedes ya el manual hecho, ¿no? Tienen el libro de texto para que elijan el caso que quieran, tratado por un experto, y se evitaron ya mucho trabajo. Tenemos un libro de leading cases que puede ser perfectamente un casebook tipo americano que les puede servir muy bien a todos y a todas ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por este análisis y también por el recuento de lo que hubo detrás de la creación, del nacimiento de este libro, y también por destacar otro elemento que es parte de la metodología de muchos de los libros que hemos estado trabajando. Los libros de esta colección especialmente se enfocan en virtud de dos ejes. Por un lado, el que pues ustedes justamente han destacado, el análisis de los casos jurisprudenciales más relevantes o los leading cases en algunos temas específicos que pues conforme a los diferentes volúmenes se van escogiendo. Y el otro lado es el tema de la comparación jurídica. Se quiere o se pretende analizar estos leading cases a través de este instrumento, a través de esta herramienta que nos permite utilizar un enfoque distinto que nos permite observar otras experiencias y analizarlas en la búsqueda de soluciones comunes, porque pues realmente el fundamento del derecho comparable es ir buscando soluciones a problemas comunes y compartidos. Entonces, y esto pues obviamente es la pretensión que ha guiado la construcción de este libro, pues y aprovecho también para agradecerte de manera especial todo tu apoyo, toda tu colaboración, toda la iniciativa que has tenido tú, con todas las dificultades que tú mismo destacaste, que siempre pues platicábamos de ellas y veíamos, tratábamos de encontrar la manera como para superarlas. Y realmente sí las superamos porque pudimos hacer las cosas y eso al final lo que cuenta son los resultados. Y entonces agradecerte por tu amistad, agradecerte por tu disposición, por tu colaboración, por tu gran trabajo y por tu apoyo. Pues muchas gracias de verdad. Bueno, ahora es el turno del último comentarista, el magistrado Luis Efraín Ríos Vega. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos. Gracias, directora, por la invitación y obviamente gracias a mis buenos amigos Carmen y Roberto por compartir estas reflexiones. Yo brevemente nada más me gustaría resaltar dos cuestiones que me parecen importantes en torno a la presentación del libro en particular. En primer lugar, un poco reflexionar sobre la importancia que tiene que la academia en términos generales como audiencia especializada, colabore, participe en un ejercicio deliberativo de discusión, reflexión crítica de las sentencias de los jueces. Y por otro lado, además de ello, la reflexión que tiene que ver con ir construyendo estas audiencias especializadas, no solamente de la academia, sino con la sociedad civil en general, para garantizar una mejor justicia a partir de participación social.
a propósito incluso de las discusiones actuales de si la justicia se consulta o no, ¿sí? A ver, en primer lugar, obviamente muy contento porque nuevamente la academia, y ya es como una cuestión pues cotidiana, que cada semana está presentando un libro, y que aunque se ve fácil que cada semana presente un libro, pues realmente detrás de ello hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y mucha, digamos, dedicación profesional durante estos 5 años de vida de la academia. Entre broma he dicho, pero además es creo que muy importante, porque además es cierto, no es broma, que yo dejé nada más puros pendientes y afortunadamente Irene los está sacando. Pero quizás no es nada más una cuestión de carga para ella, sino los diferentes roles que me parece que asumimos con nuestros límites y obviamente con nuestras vocaciones. A mí me correspondió fundar la academia con toda una historia detrás. Ya pronto saldrá el libro que digamos, contaremos qué hay detrás de la fundación, todas las malabares que se pueden hacer en ese sentido. Y creo que ese papel me correspondió históricamente. Y a Irene le corresponde y le está correspondiendo su consolidación. Y la consolidación justamente refleja su vida académica, refleja una proyección más fina, más amplia de diversas acciones que de una u otra forma están desarrollando en todo lo que implica su proyecto AIDH que hoy en día lidera Irene. Entonces, si a mí me tocó la fundación, a ella la consolidación, me parece que los libros forman parte de esta etapa. Publicar libros, presentarlos, discutirlos y que estos sean útiles desde el punto de vista científico para los operadores de la justicia, para la academia, para los profesores, sin duda alguna es una parte muy importante de la consolidación. Consecuencia, comienzo con eso. Muchas felicidades, directora. Muchas felicidades a tu grupo editorial, muchas felicidades obviamente a los coautores y que como bien dice Roberto nos recuerda buenos episodios previos de cómo en la Avenida Revolución, si no mal recuerdo, nos reunimos, dijimos, bueno, vamos a discutir por primera vez sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Yo le dije, oye, ¿estás de acuerdo que los ministros se sometan a la crítica? Y dijo, bueno, yo no tanto doy el visto bueno por ellos, pero de parte del centro estamos abiertos a la discusión, a la apertura. Y creo que de una u otra forma, eso sin duda alguna es reflejo de este libro, que la Corte, y no solamente la Corte, sino todos los tribunales, se abran a audiencias especializadas, se abran a debates públicos, rigurosos, que planteen pues, las cuestiones que de una u otra forma un juez puede tomar en cuenta, ya no tanto para remediar lo que resolvió con error, porque pues ya lo resuelto está, sino porque la impartición de justicia es una etapa tan dinámica que después de un caso vienen 1000. Y entonces creo que lo que un juez debe de tener siempre en cuenta es que si hubo errores antes, no los pueda volver a cometer ni en la argumentación, ni en la fundamentación, ni en la perspectiva de justicia que puede desarrollar. Entonces, siempre revisar lo previo importa para que posteriormente no nos podamos equivocar como lo pudimos haber hecho. Somos seres humanos, no somos dioses, somos jueces de carne y hueso, para impartir una mejor justicia, ¿no? Ahora, sobre estas dos cuestiones que les planteaba, yo desde hace mucho tiempo, y me recordó Roberto, cuando lo vi por primera vez ahí en la Suprema Corte de Justicia, en la ponencia del ministro Cosillo, platicamos en cierta medida de la idea de poner a discusión las sentencias de los jueces de la Corte, ¿no? Y en lo particular, digamos, era una idea que venía desarrollando desde hace tiempo
en donde tribunales de otros países o tribunales mexicanos tuvieran esa capacidad de abrirse al debate público, serio, riguroso, respetuoso, obviamente, ¿no? Para romper esta idea tan de régimen priista que decía, no te pago para que me pegues, ¿no? O sea, que los académicos les pagaran para criticar, para cuestionar lo que se hace en el Poder Judicial. Y afortunadamente, y lo digo con toda sinceridad, porque como académico siempre que abrí una puerta de un tribunal, pues siempre hubo la recepción a la idea de discutir estos temas y hacer proyectos. Eso está detrás de este libro, tocar la puerta desde hace tiempo con Roberto, decirle, oye, ¿cómo confabulamos para que podamos abrir este debate? ¿Cómo compartimos con colegas de una u otra forma nuestras reflexiones? ¿Y cómo dejamos un producto académico, científico, serio, que pueda ser útil para los jueces, para los abogados, para las personas que les interesa esos temas, ¿no? Y creo que esa es una idea que la academia ha venido desarrollando ahora con una mejor metodología. Creo que Irene, con su rigor académico, nos ha venido a enseñar más revisiones de las pruebas de los libros, pero sobre todo tratar de enfocar los debates de los observatorios, que son proyectos esenciales de la academia, de una mejor manera. Y en ese sentido, pues creo que la historia de los observatorios AIDH pues reflejan que no solamente se ha observado en la Corte Interamericana o cortes nacionales de otros países, sino precedentes jurisprudenciales o relevantes de nuestra Suprema Corte de Justicia. Este fue el primer ejercicio que hicimos con Roberto y sin duda alguna esta idea no se hubiera hecho si no hubiéramos tenido un aliado en la Corte como Roberto, que de una u otra forma impulsó y cerró, digamos, el trato de discutir las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en una temática tan general como lo es los derechos humanos. Y ahí pues hacemos como un corte comercial, ¿no? En las próximas semanas la academia va a ser un observatorio, ahora el primer observatorio de sentencias con perspectiva de derechos humanos o no, según el debate que se dé, del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Será el primer gran observatorio que me parece un tribunal local tendrá con expertos internacionales. Creo que lo último que yo pudiera negarme a hacer es que no discutieran o observaran ahora mi trabajo jurisdiccional y el de mis compañeros, y me parece que allá por la segunda semana de noviembre, la doctora ya convocó a unos expertos, creo que por ahí también te van a convocar, Roberto, para tratar de discutir ahora la justicia local en perspectiva de derechos humanos. Claro que ya no estaré tan contento porque antes pues yo era un académico que criticaba y pues ahora seré un juez más que le van a criticar sus decisiones, sus votos o sus posiciones e intervenciones jurisdiccionales. Pero siempre lo he dicho, yo aprendo de la crítica, aprendo obviamente de la discusión racional de las ideas y estaré yo obviamente muy atento a este observatorio que va a convocar la academia. Ahora, en segundo lugar, y esta es una discusión y una reflexión breve sobre la participación social en la justicia, ¿no? Y que de una u otra forma plantea un tema nacional que puede llegar a ser uno de los temas que ponga a debate una serie de cuestiones que me parece que son importantes discutir en cuanto a las concepciones elitistas o populares de la justicia, ¿no? O sea, generalmente los jueces estamos acostumbrados a un expediente, a una bóveda judicial que está circunscrita a las partes y que de una u otra manera no nos abrimos por razones del propio expediente, por razones inclusive de lo que se discute en el expediente,
a la regla de la mayoría, porque sin duda alguna las cuestiones de derechos son cuestiones de justicia que no están sujetas a una votación popular. Me parece que eso es importante distinguir. Sin embargo, y aquí es un matiz que de una u otra forma tenemos que poner a discutir, cómo los jueces nos retroalimentamos e incluso nos sometemos a un escrutinio con mayor rigor público. Hace algunas semanas vimos que la Corte discutió un tema de trascendencia nacional sobre llevar a juicio a expresidentes de la República. Y la Corte en la deliberación, digamos que planteó un problema diferente, aunque es el mismo en esencia, sobre la pregunta que el Ejecutivo Federal presentó. Pero más allá del caso, y a partir obviamente de algunas posiciones particulares que he venido sosteniendo en el tribunal, me parece importante discutir esta cuestión. O sea, yo soy de la idea, y así lo he empezado a hacer en mis votos particulares, que la justicia para casos relevantes de trascendencia de derechos humanos que impacte obviamente el interés público debe de abrirse a través de figuras jurídicas que dentro del debido proceso sean compatibles para poder escuchar a la ciudadanía. Y así me parece que, como la Corte lo ha hecho, la Corte Interamericana u otros tribunales, los amicus, las audiencias públicas, los peritajes de expertos o incluso la voz de la sociedad civil tiene que escucharse en un juicio público. Obvio, como estamos en un proceso, tenemos que ordenarlo. No es una votación popular, no es, un juicio no es una asamblea napoleónica en donde a mano alzada se discutan las cosas. Se tiene que hacer convocatoria, se tiene que ordenar las cuestiones, tienen que haber plazos, tiene que haber obviamente un escrutinio de quién puede o quién no puede participar, porque estamos en un proceso judicial, no estamos en la plaza pública linchando a alguien, estamos impartiendo justicia, pero creo que los jueces locales y nacionales tenemos que abrirnos cada vez más a estas figuras. En lo particular, aunque soy, digamos, una posición minoritaria, he venido impulsando la idea de amicus, de poner inclusive en público los proyectos de sentencia. Incluso en mis proyectos he venido sosteniendo la figura del referéndum judicial para cuestiones esencialmente políticas que los jueces tenemos que resolver. Ya esto es más polémico porque sería someter cuestiones políticas en un proceso jurisdiccional a voto popular inclusive para determinar estos problemas de objeción contramayoritaria y que creo que más que una cuestión polémica puede llegar a ser una fuente de legitimidad de la decisión que el juez puede aportar conociendo obviamente el pulso popular sobre cuestiones esencialmente políticas, cuestiones que no forman parte de la mayoría, que son indecidibles porque son, como decía el profesor Garzón Valdés, son el coto de vedado. Creo que ahí no puede, por razones constitucionales, meterse la mayoría, pero no porque uno no quiera, sino porque justamente es nuestro deber como jueces proteger los derechos de una minoría. Entonces, eso lo dejo como un punto de reflexión en donde los jueces tenemos que abrirnos a, inclusive a acostumbrarnos a los reclamos sociales. Nada más que hay que darle orden en un juicio, hay que darle plazos, hay que darle debido juicio a la consulta popular para poder, digamos, determinar cuándo la ciudadanía puede participar. Y en ese sentido, y con esto termino, creo que estas audiencias especializadas de observatorios, de jueces, de sentencias, pues son un insumo muy importante para lo que los jueces podemos consultar. Porque cuando consultamos los temas, los jueces siempre, queramos o no, tenemos problemas técnicos complejos, tenemos problemas sociales complejos de la cuestión que se nos somete. Y creo que esa es la función de la academia, ir orientando, sistematizando, hasta inclusive aclarando con buena doctrina esas cuestiones, porque a la hora de preguntar, por ejemplo, cuál es la esfera de lo decidible de un derecho o no, pues un juez lo dice en su caso,
pero la doctrina ayuda mucho a fijar ese contenido esencial, ese alcance, a decir qué es lo intangible, qué es lo no tangible. Y creo que esa es función de la academia, no es función de los jueces. Y los jueces, obviamente, si con ese conocimiento sistematizado, pueden precisar sus consultas populares o sus consultas ciudadanas para que expertos vengan a juicio y ilustren un punto de derecho o de los hechos que de una u otra forma tenemos que resolver. La actividad jurisdiccional me parece una actividad compleja, pero tan sensible, porque de una u otra forma, en cada asunto que, por ejemplo, mi compañera Carmen resuelve en la sala familiar, pues está decidiendo el destino no de un menor en cuanto a su esfera familiar. Yo como juez penal estoy decidiendo años de libertad o años de prisión, o estamos resolviendo cuestiones tan sensibles como proteger a víctimas. Entonces son cuestiones tan complejas que creo que si nos tomamos en serio la actividad jurisdiccional y lo hacemos de manera ordenada con la colaboración de la academia, la sociedad civil, sin duda alguna nos vamos a equivocar menos, porque creo que los jueces somos seres humanos, creo que nos podemos equivocar en nuestras interpretaciones, pero la mejor manera es el control de esa ciudadanía especializada, social, que nos permita dar algunos elementos para una mejor impartición de justicia. Entonces, enhorabuena, muchas gracias Roberto por tu apoyo en ese momento, por tu amistad, pero sobre todo ahora por tu colaboración con la academia. Obviamente a Carmen pues la veo cada miércoles en pleno, ahí discutimos y no hay ningún problema. Somos buenos colegas y obviamente a la academia que cada semana nos invita a reflexionar sobre un libro más que de una u otra forma representan la actividad científica de la academia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, magistrado, por estos comentarios y por su participación y especialmente por destacar esta necesidad y esta labor tan importante que desarrollan los jueces, en donde evidentemente es necesario que en sus deliberaciones tomen en cuenta opiniones doctrinarias y otros elementos que de alguna manera puedan permitirles otorgar una mejor justicia con perspectiva de derechos humanos. No sé si hay preguntas también en la transmisión en Facebook o si no, me dicen de la no. Se me hace que ya no hay ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta tampoco en el chat. Creo que nuestros comentaristas fueron muy exhaustivos con sus comentarios y creo que el público ya está buscando realmente, por eso no están haciendo preguntas, porque ya están buscando en la página de Tirán cómo adquirir el libro. Y aprovecho pues obviamente para hacer este mensaje de propaganda, pues sí se puede adquirir a través de la página de Tirán Lo Blanche, tanto en la versión en físico cuanto en la versión en digital, que pues obviamente ahora es el medio más común también para leer libros, aunque pues obviamente están los nostálgicos y clásicos como yo, que preferimos tener el libro en físico, en papel, entre las manos, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer obviamente muchísimo a nuestros tres comentaristas, la magistrada Carmen, el doctor Roberto Lara y el magistrado Luis Efraín Ríos Vega, por su participación, por sus comentarios y justamente, como bien comentaba el magistrado Luis Efraín, los días 11, 12 y 13 de noviembre vamos a tener un observatorio sobre la justicia constitucional local a debate, en donde participarán tanto el doctor Roberto Lara con una ponencia, así como la magistrada Carmen como moderadora. Entonces los esperamos en las próximas actividades de la academia. Muchas gracias a todos por su participación y pues les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Roberto. Hasta luego, Doctor Carmen. Luis, Efraín, Irene, magistrada, un gusto. Muchas gracias.